Él decía que era formador, que nos quería formar en la fe. Lo que siempre decía que nos presentaba un Cristo roto para que nosotros podamos cambiar nuestras vidas. Y siempre se presentaba como que hablaba con Dios, que Él veía nuestros pecados, que mediante que Él veía nuestros pecados nosotros podíamos cambiar. Cuando yo le conocí a Él, yo estaba en una etapa de depresión, queriendo, prácticamente estaba al borde del suicidio. Y Él pedía que yo le cuente mis cosas, que confiara en Él, que le cuente lo que yo nunca contaba, no le contaba a nadie. Y poco a poco, cuando él iba ganando ya mi confianza, yo le iba contando esto y esto me pasa, y él todos los días ya me escribía: buen día, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Todo era, hasta que ya sus intenciones eran otras, cuando él me dijo que ya no me podía más mirar como una mujer, sino que ya me miraba con otra forma. Y yo le dije que yo solamente le podía ver como papá. Y él me decía que no puede permitir eso porque él quiere que yo le vea como un hombre a él. Lo que él me manipulaba mucho era con su enfermedad. Me decía que él tenía ya solamente 2 meses de vida, que él ya se estaba por morir, pero que yo nunca le iba a hacer caso por su discapacidad y cosas que yo le decía siempre que era mentira. Hasta que me llegaba a manipular con eso hasta el punto de yo caer con él. En el tiempo que él mantuvo una relación conmigo, mantuvo con otras 3 chicas más. O sea, en total unas 4 en el mismo tiempo. Yo decidí callar. Yo decidí callar por miedo a no recibir justamente respuestas, pero fueron otras las que hablaron y dieron la cara, pero justamente no recibieron respuestas. Fueron junto al cura párroco Marcial Aveiro, de aquella época, del Virgen del Carmen de Villa Elisa, y lo único que hizo fue el cerrarle las puertas de Villa Elisa, de la parroquia y de todas las capillas. Él no podía realizar ninguna actividad, no tomaba ninguna medida, y él por eso pudo volver a ser el grupo misionero San Gerardo. De ese grupo, 5 años. En Atura, con una menor de 15 años, 16. Tenía 16, estaba por cumplir ya los 17 años, ya estaba mayorcita. La mayoría eran mujeres, siempre se le aceptaba de una de las chicas, cosa que no pasaba con los varones. Con los varones era un seguimiento, era saber de dónde vienen, qué hacen, porque había que tener cuidado con los hombres, porque porque había que cuidar de las chicas, decía él. Siempre decía que había que cuidar de las chicas. Psicológicamente siempre nos hacía creer que nosotros éramos las culpables, que nosotros éramos las que teníamos la culpa de todo. Nunca nos llegó a golpear por justamente su discapacidad, no podía hacer eso. Pero yo creo que el mayor golpe que una mujer puede recibir es la psicológica y en la dignidad. Es por eso que yo decidí hablar y no callar más, porque muchas fueron arrebatadas de su dignidad y de su inocencia. Porque capaz a mí no me quitó la virginidad, pero hay muchas compañeras que sí, que se quisieron guardar, y él fue quien, como líder, se hacía pasar como un formador, utilizaba las cosas de Dios para sus propios beneficios. En realidad yo todavía no tengo superado, porque yo no hice ningún seguimiento psicológico. Decidí apartarme en silencio nada más. No, a nadie no le comenté. Por temor a que no me creyeran y a que me dijeran: sos vos la culpable, vos accediste, vos permitiste, porque siempre esa la excusa, ¿verdad?, de que se nos va a nosotras. Tengo entendido que formalmente fue expulsada de 2, de Lambaré, de Virgen del Rosario, y de Villa Elisa, Virgen del Carmen, en varias actividades religiosas, en muchas actividades. Él era el líder máximo, el formador máximo, decía él, ¿verdad? Y después estaban los demás. En su casa, sí. Su mamá justamente era enfermera, y los viernes y los domingos tenía guardias, y las cuales las chicas se quedaban a dormir con él, y solamente dejaba que las chicas le bañasen a él, porque decía que los hombres no sabían cuidarle. Al final se contradecía, decía que para su imagen los hombres también tenían que cuidarle, pero a la hora de la verdad él totalmente ignoraba eso. No hay hombres, solo chicas. Utilizaba los retiros. Justamente una de las víctimas que comenzó la denuncia fue la que comentó su experiencia en el retiro, estando todos juntas, porque sí o sí en el retiro él dormía con mujeres, porque decía que iba a tener su convulsión, cosa que él sufría de la epilepsia, pero era totalmente mentira lo de su leucemia. Exactamente, para que se duerman con él, se acuesten con él. Incluso a él nosotros, o sea, yo no me metí en eso, pero sí estaba al tanto de que a él se le puso un seguro privado de salud,
la cual las chicas tenían que pagar. Una de las chicas incluso le quitó un PlayStation 4 y varias se endeudaron por él, porque él siempre decía que no tenía que comer, se le compró para su heladera, para su computadora, completamente todo se le compró, porque él decía que era una manera de agradecer de que nosotros le conocimos a Dios mediante él y que esa era una manera también de agradecer como a él, agradecerle a él como formador. La primera víctima en este año fue la que se comunicó con su madrina. Y esa víctima también se comunicó conmigo porque ella también estaba al tanto de lo que había pasado conmigo. Nosotros, como siempre, los que salíamos del grupo éramos prácticamente los malos, ¿verdad? Y hablamos mucho, incluso de ella también se dijo, ¿verdad? Decidí hablar, ya no callar más porque ya no quiero que haya ninguna víctima. Ya no quiero que ninguna víctima sea afectada para que ninguna persona se aproveche de la vulnerabilidad de las personas. Aproximadamente 25, yo puedo asegurar que las personas que pasaron por el grupo, la mayoría puedo decir, rondaban por los 25 y 30. Y los hombres quedaban 7, 8. 7, 8 habían hombres. Y después la mayoría eran chicas.